técnicos. Buenas noches con todos. Las gracias al Instituto de Estudios de Derecho por esta oportunidad de poner sobre la mesa un tema tan importante del que se está hablando mucho, pero en realidad se está diciendo poco, ¿no? Sobre la reforma del Sistema Nacional de Pensiones y en sí la reforma integral del sistema, ¿no? Que no solo atañe al sistema nacional, sino a los diversos sistemas que existen, tanto el Sistema Nacional de Pensiones como el privado, y también lo que respecta a Pensión 65 y otros pequeños sistemas, ¿no?, que existen. Eh, el tema de hoy trata sobre los aspectos básicos de la normativa previsional, ¿no? Eh, Orientado sobre todo de manera de informar sobre los beneficios que ofrece el sistema nacional, ya que se viene diciendo muchas cosas con respecto a que el destino de los aportes, ¿no? Las prestaciones que se reciben, cómo terminan los aportes de los afiliados, y en realidad no es un sistema perfecto, al igual que el sistema de privado. Sin embargo, lo que se debe velar es por buscar una mejoría, ¿no?, en las normas, en el sistema en sí, en la cobertura y los diversos problemas que tiene este sistema. Eh, Voy a empezar. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, para poder hablar sobre el Sistema Nacional de Pensiones, tenemos que enmarcarnos en las normas internacionales. No podemos dejar de lado la seguridad social como un tema aislado. No es una normativa que se puede cambiar tan fácilmente, debido a que existen normas internacionales, tratados suscritos por el Perú, que obligan al Estado peruano a comportarse jurídicamente de una manera establecida en función a justamente los derechos ya consagrados, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde ahí ya se habla y se tiene bien establecido a la seguridad social como un derecho, ¿no? Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. Asimismo, el derecho a los seguros, a las diversas prestaciones, ¿no? No solamente la seguridad social debe ser entendida como las pensiones, sino también en el aspecto de salud, lo que es maternidad, invalidez, etcétera, ¿no? Incluso en otros países, en otras legislaciones, ya se tiene seguros de desempleo. En ese aspecto, el Perú, por ejemplo, no ha llegado a suscribir el convenio de la OIT, el número 102, debido a que en el Perú no contamos en ese nivel, ¿no? No hemos llegado a ese nivel. Recién estamos empezando a aumentar la cobertura en cuestión de pensiones, ¿no?, de vejez, de jubilación, ¿no? Así es, pues, esta norma, el convenio 102 de la OIT, es la norma mínima, ¿no?, que nos establece la guía, ¿no? Y a partir de ahí se establecen también los principios que deben primar en todo sistema de pensiones, ¿no? A siguiente, por favor. Bien, la seguridad social, ¿no? Cuando hablamos de seguridad social, podemos de gran manera hablar de dos aspectos, ¿no? Lo que es las pensiones y la salud, ¿no? Estas prestaciones se ven cubiertas por el Estado con la finalidad de resguardar justamente determinadas contingencias. Eh, las contingencias justamente son aquellas que van a traer a la persona, al ciudadano, lo van a impedir de trabajar, de realizar una actividad económica, la cual le permita no solamente cubrirse a sí mismo, sino también a sus dependientes, ¿no? Por eso es que la seguridad social no solamente abarca a la persona como individuo, de una manera individual, digamos, sino también incluye las prestaciones para los descendientes y hasta para los ascendientes en algunos casos. Eh, es importante
reforzar la seguridad social en el país y en la legislación, ¿no? Se ha tenido este tema muy soslayado, muy de lado por los diversos gobiernos y también por los diversos congresos que han pasado, ¿no? Cada vez que se habla de la seguridad social, solamente se ven de manera tangencial, ¿no? No se ven los verdaderos cambios que la gente esperaría en la mejoría tanto de las pensiones como del sector de salud, ¿no? Para hablar de la seguridad social, sin duda tenemos que referirnos al principio de solidaridad, ¿no? Es la base, es tal vez lo más importante, ¿no? Que sustenta este sistema, en el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Cuando hablamos de la solidaridad, hablamos de que prevalece lo colectivo sobre lo individual. Esto es una especie de pacto, ¿no? Entre la sociedad en el cual los afiliados, los asegurados que ingresan al sistema nos aportan de una manera a un fondo común, ¿no? Y esta solidaridad, ¿cómo se expresa? ¿No? Se expresa de dos maneras principalmente, de una manera intergeneracional. Esto se ha hablado mucho sobre qué significa aportar hoy y pagar las pensiones de los jubilados, de los pensionistas actuales, ¿no? Y esperar que los futuros trabajadores, los futuros asegurados, paguen las pensiones de los actuales, ¿no? Es decir, en generaciones se está cubriendo la contingencia de la pensión, la jubilación por vejez, ¿no? Y también este aspecto del que no se habla es la solidaridad intrageneracional, que es algo intrínseco en sí, ¿no? Dentro del sistema. Existen muchos casos en los cuales, por ejemplo, una persona ha aportado, digamos, regularmente y también ha aportado cantidades considerables, ¿no? Más años inclusive de aportes. Eh, Ante esto, el Sistema Nacional ha establecido topes, ¿no? Topes máximos y mínimos de pensión. Eh, Hay personas que han trabajado más y han aportado más, hay personas que han trabajado en lo exacto, lo necesario, y han ganado menos también. Entonces, en el cálculo de las pensiones, llegan a una remuneración mínima que no alcanzan. Por eso se establece el tope mínimo que cubre justamente los que ganaron más, los que aportaron más tiempo, cubren a los que aportaron menos, ¿no? Es es un principio y justamente se da entre pensionistas, ¿no? Entre los mismos, de la misma edad, del mismo momento que están solicitando sus pensiones, ¿no? Eh, es discutible el tema de la solidaridad siempre y cuando salgamos del sistema, ¿no? El sistema está fundamentado en ella, ¿no? Es la razón de ser justamente del fondo común. La solidaridad no es exclusiva del sistema de pensiones. También la podemos apreciar en el sistema de salud, ¿no? Todos sabemos que existe un aporte por parte del empleador al sistema de salud, en el cual muchos de nosotros, por ejemplo, no nos podemos atender o no nos atendemos en el sistema a pesar de que aportamos. Sin embargo, con nuestros aportes, con esos aportes, se cubre la salud de los diversos ciudadanos, las diversas contingencias de salud que se presentan. Por ejemplo, o las operaciones, eh, hospitales, medicinas, etcétera, ¿no? Muy a pesar de que nosotros no hemos utilizado el servicio, no podemos estar ajenos justamente en base a este principio eh, a colaborar, ¿no? A hacer el fondo de manera colectiva para cubrir la contingencia de otras personas, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, he hecho hincapié en el principio de solidaridad justamente por la importancia, la relevancia que existe, ¿no?
Pero también existen otros principios, la universalidad. Como vemos, la seguridad social es considerado un derecho fundamental. Si bien es cierto, nuestra Constitución lo ubica dentro de los derechos sociales y económicos, pero es un derecho fundamental sin duda alguna y eh, alude justamente a que el derecho de todas las personas, ¿no? No se puede excluir a nadie de ello. Es por eso que el objetivo de todo Estado debe estar dirigido a, a la cobertura total, ¿no? A la cobertura absoluta de todos. Eh, la solidaridad, bueno, ya hemos hablado sobre ello. Eh, el Tribunal Constitucional también recoge diversas jurisprudencias su opinión al respecto, ¿no? Y este es otro aspecto importante, el equilibrio financiero, ¿no? Eh, el sistema vive justamente y existe en función a los aportes de los asegurados, ¿no? Eh, y este equilibrio debe mantenerse, ¿no? Un sistema en el cual se pague demasiado y al final no se cubra esos aportes y resulte al final de los impuestos o de diversas maneras de subsidio del Estado, no es sostenible, ¿no? Y esto ha ocurrido justamente con el decreto ley 2530, ¿no? Que era un régimen, digamos, que no se podía sostener y por lo cual actualmente se encuentra cerrado, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, nuestra constitución política, ya aterrizando en el tema más nacional, eh, establece que el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social. Eh, vemos dos términos, ¿no? Universal y progresivo, ¿no? A la vez reconoce que todos deberíamos tener, pero eh, es un tema muy complicado, requiere de muchos recursos, por lo cual el término progresivo justamente alude a que se debería generar en el tiempo, ¿no? Y esto, eh, si nos ponemos a pensar si se ha cumplido o no en el tiempo, si se ha ido mejorando, tal vez sí con la pensión 65, ¿no? Que no es un régimen contributivo, digamos, un sistema contributivo, sino no contributivo en el cual el Estado es el que subsidia esa pensión, se ha logrado de alguna manera ampliar la cobertura, ¿no? eh, y, y, llegar, ¿no? Más o menos a un estándar aceptable comparado con otros países. Eh, Tenemos también el artículo 11 que establece que el Estado garantiza el libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones, ¿no? A través de las entidades públicas, privadas o mixtas, ¿no? Esto haciendo referencia, claro, que tenemos dos sistemas que coexisten, el sistema nacional y el sistema privado, pero siempre con la supervisión del Estado por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs. El artículo 12, que es también un tema del cual se ha estado hablando bastante, se habla sobre los fondos de las reservas de la seguridad social, son intangibles, ¿no? Es justamente el problema que se está ventilando en estos días. La Constitución es clara al respecto, justamente porque de esos fondos depende el equilibrio financiero del sistema, ¿no? No se puede, digamos, disponer de una manera tan libre de dicho sistema, sino la misma ley es la que va a ver la manera como invierte ese fondo, cómo ese fondo lo administra o lo distribuye, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. eh, los regímenes administrados por la ONP, que es la entidad encargada de administrar el Sistema Nacional de Pensiones, a grandes rasgos, ¿no? Principalmente tenemos el decreto ley 19990, que es el más conocido del que más hablaremos en esta oportunidad, data de 1973, ¿no? Y es crea el Sistema Nacional de Pensiones, fusiona
la caja del obrero con la caja del empleado y aparecen las distintas prestaciones, ¿no? Aparece la prestación de jubilación, invalidez, sobrevivencia y capital de defunción. Esto se ha mantenido hasta el día de hoy. Sin embargo, se han realizado diversos cambios, ¿no? A partir, por ejemplo, de la ley 26504, eh, que es la ley justamente que determina el aporte, ¿no? Del 13% que hasta hoy rige, que está a cargo del asegurado, ¿no? Luego tenemos la 2530, que es del año 1964, que es conocida como la cédula viva, eh, que establece las prestaciones de cesantía con una particularidad, ¿no? No ofrece, no eh, da un requisito de edad, ¿no? Por eso es que hay muchas personas de ese régimen que se han jubilado muy jóvenes, dado que cumplían con los años de aportes y podían, pues, jubilarse inclusive, ¿no? Con el 100% de la remuneración que habían percibido. Eh, Establece la cesantía, la invalidez, sobrevivencia, dentro de ella la viudez, la orfandad y la ascendencia, ¿no? Las entidades estatales activas son las responsables del pago de las pensiones, ¿no? Salvo, claro, que estas hayan sido transferidas mediante decreto supremo a la ONP, ¿no? Luego tenemos el decreto ley 18846 de 1961, es el más antiguo y justamente debido a que era el encargado de cubrir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿no? Ahí tendríamos la conocida renta vitalicia e indemnización, ¿no? Dos prestaciones distintas, en las cuales el asegurado que laboraba como obrero u obrera, ¿no? Y adquirieron esa discapacidad hasta el 18 de mayo de 1998, que es la fecha en que se deroga este decreto ley, porque pasamos a la ley 26790, la ley del seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Que de alguna manera cumple la función. No es un régimen pensionario en sí, es un seguro eh, mediante que cubre, que tiene como coberturas económicas la invalidez, la sobrevivencia y los gastos de sepelio, ¿no? Y claro, son en determinadas actividades de riesgo, justamente, que están listadas en el anexo 5 del Decreto Supremo 00398 SA. Eh, Siguiente, por favor. Bien, para conocer un poco más dentro del sistema, existen términos que a veces nos podrían confundir. Los tipos de afiliados, ¿no? Tenemos a los afiliados obligatorios, que son aquellos que mantienen una relación laboral con el empleador, ¿no? Y tenemos los facultativos, que son aquellos que aportan de manera voluntaria, ¿no? Personas que realizan una actividad económica de manera independiente y justamente son libres de aportar. Eh, las personas que tuvieron la condición de afiliados obligatorios también pueden ingresar en esta condición, en este tipo de afiliados, luego con facultativos. El siguiente, por favor. Los tipos de aportes van a depender del tipo de trabajador, ¿no? Está vinculado, tenemos el trabajador dependiente, que tiene una actividad económica justamente dependiente y incluye a los trabajadores y trabajadoras del hogar. En este caso, el aporte será del 13% de la remuneración que la persona recibe. Por otro lado, tenemos el trabajador independiente, que incluye a los asegurados que realizan actividad económica de forma independiente, ¿no? Y en este caso, la remuneración establece justamente un tope para el aporte, que no podrá ser menor a la remuneración, al 13% de una remuneración mínima vital. Siguiente, por favor. Bueno, y si queremos clasificar las pensiones, los tipos de pensiones, tenemos las pensiones de derecho propio y de derecho derivado, ¿no? Dentro de las de derecho propio tenemos la pensión de jubilación y de invalidez. Y dentro del derecho derivado
tenemos la pensión de viudez, orfandad y ascendientes, ¿no? Justamente es lo que mencionábamos hace unos momentos, que el sistema nacional incluye estas prestaciones. No es solamente para el asegurado, para el trabajador. El, el problema está en los requisitos para acceder a dichas prestaciones, ¿no? Que tal vez deberían ampliarse justamente para lograr una mayor cobertura y unos mayores beneficios para los asegurados y para sus beneficiarios, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, eh, la pensión más conocida, la que más se solicita, es la pensión de jubilación. Eh, para hablar de ella tenemos que diferenciarla entre dos, la jubilación general, régimen general, y la jubilación adelantada. Eh, en la jubilación general, por régimen general, los requisitos que se han modificado no son los de los primigenios de la 19990. Tenemos entre los requisitos tener no menos de 65 años de edad y haber aportado por un mínimo de 20 años al Sistema Nacional de Pensiones. Estos requisitos en sí son los que se deberían estar debatiendo, ¿no? En muchos otros países se debate la edad, inclusive debería aumentar, debería bajar la cantidad de aportes, los años en que se solicitan. Parece difícil que un asegurado llegue, en muchos casos, a reunir estos dos requisitos, ¿no? Eh, Justamente con el decreto legislativo 25967 se ve la modificatoria a la 1990 en la cantidad de años de aportación, ¿no? Y se crea la ONP, es parte de las reformas que se fueron dando en el tiempo y, y que en su momento también fueron criticadas, ¿no? En su momento eran 15 años y 13 años, ¿no? Para hombres y mujeres respectivamente, y aparentemente se habían endurecido, ¿no? Buscando fortalecer justamente el fondo, ¿no? Aumentando los años de aportes y también la edad, ¿no? Estableciendo, no diferenciando entre mujeres y hombres y varones los 65 años. Para la jubilación adelantada sí se establece una diferencia, ¿no? En el caso de los varones, contar con 55 años de edad y haber aportado 30 años, ¿no? Eh, esto, esto también es importante saber, ¿no? No necesariamente se tiene que esperar a los 65 años. Ahora el factor que va a variar es el factor aportes, ¿no? Eh, Aumenta la cantidad de años como se aprecia, 10 años más de edad, 10 años más de aportes, ¿no? En el caso de las mujeres, contar con 50 años de edad y haber aportado 25 años. Es un poco más flexible en el caso de las mujeres, si se puede ver así, ¿no? Y en ambos casos el monto de la pensión se va a reducir en un 4% por cada año de adelanto, ¿no? Eso es importante siempre señalar. A veces se cree que con la jubilación adelantada se va a percibir igual, ¿no? Que un jubilado por régimen general, siendo que esto no es cierto debido a que el monto se va a reducir en un 4% por cada año de adelanto. Siguiente, por favor. Bien. Luego tenemos la pensión de invalidez, ¿no? ¿A quién beneficia esta pensión? A los asegurados que se encuentran en incapacidad física y mental o luego no continúan incapacitados para el trabajo, ¿no? Como vemos, el Sistema Nacional ofrece la pensión de invalidez a las personas con una incapacidad física o mental, ¿no? Tiene esta cobertura ante esta contingencia, ¿no? Y los requisitos se va a determinar mediante una comisión médica, ¿no? Un certificado médico emitido por una comisión médica de salud del MINSA o una EPS, eso lo establece la norma. Y la fecha de invalidez será la fecha que determine el dictamen según el certificado médico, ¿no? Y cuál es la cantidad de aportes. Es aquí donde se aprecian las diferencias
y se ve distintas formas, ¿no?, en las cuales el sistema ha tratado de cubrir distintas contingencias. Por ejemplo, ¿no?, como mínimo 15 años, eh, no importando, ¿no?, el momento en el cual se realice la contingencia, más de 3 años y menos de 15 años de aportaciones, eh, en los cuales 12 meses de aportes de los 36 meses anteriores a la invalidez, ¿no?, deberán realizarse, ¿no? Más de 3 años de aportaciones, de los cuales 18 meses de aportes en los 36 meses anteriores a la invalidez, ¿no? Eh, pues, distintas formas en las cuales se puede calcular eso. Esto a veces confunde, ¿no? En algunos casos, como en estos, sí importa el tiempo en el cual la persona ha estado trabajando y ha ocurrido la contingencia, ¿no? Sí importa porque va a definir que se le dé el derecho, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, hemos analizado las pensiones por derecho propio. Ahora vemos las de sobrevivientes, que vienen a ser las de derecho derivado. Y podemos ver las principales, ¿no?, las que menciona el decreto ley 1990, como son la prestación de viudez, que beneficia a la cónyuge, al cónyuge o conviviente, ¿no?, en el cual el monto de la pensión equivale al 50% de lo que percibía o hubiera percibido el titular, ¿no? Estas preguntas siempre son comunes, ¿no?, porque siempre se piensa que se va a percibir igual, ¿no?, y no es así, porque justamente se tiene que preservar también en el caso de que hubiera orfantes, ¿no? Los requisitos, en todos los casos, es acreditar el vínculo, ¿no?, el vínculo que existe con el causante, ¿no?, en este caso la partida de matrimonio, y ahora la unión de hecho, ¿no?, escrita en SUNAR. Tenemos la orfandad, que beneficia justamente a los hijos menores de edad, a los hijos mayores de edad que sigan estudios ininterrumpidos y a los hijos que se encuentren incapacitados para el trabajo, ¿no? Hay un amplio beneficio en este aspecto eh, para los beneficiarios, ¿no? Observamos que cubre, digamos, diversas contingencias, no solamente a los menores, sino también a los que siguen estudios y a los incapacitados, ¿no? El monto de la pensión de igual forma equivaldrá al 50% de lo que percibía o hubiera percibido el titular, y los requisitos, bueno, la partida de nacimiento de los orfantes, el certificado o constancia de estudios interrumpidos, en el caso justamente que se dé esta casuística, y el certificado médico expedido por una comisión médica, ¿no?, en el caso de que sean hijos incapacitados para el trabajo, ¿no? Eh, y también, por último, tenemos la pensión de ascendientes. También esto no es tan difundido, pero sí existe. El problema tal vez exista, tal vez se dé por el hecho de que presenta diversos requisitos, ¿no? Este beneficia al padre y a la madre del asegurado o pensionista fallecido siempre que a la fecha de deceso concurran las siguientes condiciones: ser inválido, tener 60 o más años de edad el padre y 55 o más años de edad la madre, depender económicamente del causante, no percibir rentas superiores al monto de la pensión que le correspondería, no existir beneficiarios de pensión de viudez y orfandad, y de existir estos, que quede saldo disponible luego de la respectiva deducción. El monto de la pensión va a equivaler al 20% que percibía o hubiera percibido el titular, ¿no? Como vemos, los requisitos son muy difíciles de acceder para muchos, y el monto de la pensión para los ascendientes, para los padres, es menor, ¿no? Es menor a las anteriores prestaciones que hemos revisado, ¿no? Eh, los requisitos, bueno, la partida de acta de nacimiento del causante y el certificado médico de invalidez, si es que correspondiese el caso, ¿no? Hemos repasado de manera breve cada una de las prestaciones, las pensiones que otorga el sistema nacional. Es un tema muy amplio, debatible y discutible, justamente en la búsqueda de mejorar
sus sistemas, sus leyes, sobre todo. En esta semana hemos apreciado diversas opiniones, ¿no?, respecto al Sistema Nacional de Pensiones, todas muy lejos de establecer un camino hacia una reforma, y sino más bien a debilitarlo, ¿no? Eh, es, es lamentable que cuando se ponga sobre la mesa este tema, no se debata justamente el acceso, las normas, y no se quiera mejorar lo que ya existe, y más bien se toquen temas eh, que no van a beneficiar a los pensionistas a futuro, ¿no? Eh, Cada uno de estos temas requeriría ahondar más, ¿no? Adentrarnos más en las prestaciones, eh, y requeriría más tiempo y más, un material más elaborado en cada uno de ellos. Encantado, yo se los podría proporcionar en una próxima oportunidad. Eh, Muchas gracias y quedo a sus preguntas, si es que hubieran. Mi estimado, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Si se afilia un trabajador independiente a la ONP y deja, por situación de COVID, que no ha estado trabajando, deja de aportar 4 meses, ¿pierde todo o puede regularizarlo posteriormente? Sí, puede regularizar ese tiempo en el cual ha dejado de aportar, justamente más aún en estos momentos, ¿no? Se puede regularizar, ¿no? Justamente el sistema permite que los aportes facultativos sean un poco más flexibles, ¿no? Igual que cuando uno sale cuando es obligatorio, no hay ningún problema en que puedas dejar de trabajar 1 año, 2 años, 3 años y vuelvas nuevamente a laborar, ¿no? Doctor, tenemos algunas preguntas en el chat. La primera es, en el caso de viudez, ¿qué pasa si la viuda también es pensionista? ¿Ok? Son prestaciones totalmente distintas, y por eso establecimos la clasificación. Si la viuda es pensionista, es por derecho propio, ¿no? Entiendo eso. Y el derecho derivado es muy distinto, ¿no? Podría acceder si es que reúnen los requisitos que hemos señalado. Son prestaciones distintas, una por derecho propio y una por derecho derivado. La siguiente pregunta es, buenas noches, agradezco al doctor León por su excelente exposición y quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué cambio se debería de considerar para la reforma de pensiones? Bueno, alrededor de la exposición hemos visto distintos problemas, ¿no? Podríamos adentrarnos, ¿no?, en todos los temas que no se tocan, como por ejemplo eh, la afiliación y la libre desafiliación, los requisitos que existen para trasladarse de un sistema a otro, ¿no? No es tan, no existe tanta libertad, digamos. Otros sistemas de pensiones son más libres, ¿no? Le dan mayor libertad al asegurado, al afiliado, de disponer, ¿no? Se establecen fondos distintos, se conjugan fondos obligatorios, fondos voluntarios, eh, se establecen otras formas en las cuales se llega, ¿no?, a adquirir el derecho a la pensión. Existen diversos problemas que podríamos tratar, eh, que permitan sobre todo mayores beneficios, ¿no? Creo que el problema del sistema nacional está en la comunicación que exista con los asegurados, y se ofrezca estos beneficios tal vez de otra manera, ¿no? Eso va a partir de las modificaciones legales a las normas que existen. Eh, en algunos casos tal vez habría que flexibilizar u ofrecer eh, otro tipo de prestaciones, ¿no? Se ha hablado, es muy interesante los comentarios que, por ejemplo, hablan sobre las pensiones proporcionales, ¿no?, que en función a la cantidad de años que hayas aportado. Algunos han aportado 10 años, algunos hayan aportado 15, 12, etcétera.
y puedan recibir de este fondo, justamente en base a ese principio del cual hemos hablado, no se vean fuera del sistema al momento en el cual ellos más lo necesitan, ¿no? Justamente en base a ese principio, ellos podrían acceder a un tipo de pensión tal vez distinta, ¿no? Sin que este sistema y el fondo pierdan la naturaleza por la cual existen, ¿no? Siempre el objetivo de las normas en el marco de la Constitución deben estar en la búsqueda de ampliar la cobertura y ampliar los beneficios de los asegurados, ¿no? Ese es el norte que deben seguir las diferentes normas que se establezcan. La siguiente pregunta creo que está contestada, pero le hago el traslado. Buenas noches, doctor León. Gracias por su ponencia. ¿Cuál es su opinión sobre las actuales normas que permitirían el retiro de los fondos de la ONP? Bueno, al respecto, ya el Ejecutivo se ha manifestado, me parece, y van a ver, y el Congreso luego probablemente lo apruebe por insistencia, ¿no? Ya estaría preparando también la acción de inconstitucionalidad al respecto, justamente por los puntos que hemos tratado sobre la intangibilidad del fondo, ¿no? Y no es un fondo individual, ¿no? No es una AFP. El sistema está creado así. No es que sea el mejor ni que sea perfecto, pero así está hecho. Y las reglas son esas. Tampoco es justo, ¿no? Que las personas que hayan aportado y que en su momento apoyaron al pago de las pensiones de los pensionistas de hoy, ¿no? Se queden fuera, ¿no? Es justo el reclamo, sin embargo, se deben buscar otras alternativas, otras soluciones que permitan a esas personas justamente cumplir la finalidad del fondo y del sistema, que es que de alguna manera tengan una cobertura de pensión. Gracias. Doctor, otra pregunta. ¿El jubilado de la ONP que vuelve a laborar tiene que seguir aportando al fondo pensionario? Existe una restricción, ¿no? No hay un porcentaje en el cual se supone que al jubilarse la persona ya no va a aportar ni va a percibir remuneración. Claro, esto en la norma, ¿no? Puede trabajar, pero ya no debe aportar. ¿Por qué? Porque justamente no podría reclamar un nuevo derecho, ¿no? Ya el derecho está dado y se establece una fecha de cese laboral, inclusive. No, ¿cuál sería el beneficio, digamos, de aportar? No tendría ningún beneficio a posterior. Doctor, pregunta. Estamos en una etapa excepcional y extraordinaria debido a la pandemia. ¿Resulta pertinente la devolución de aportes? Aun cuando la Constitución establece que los fondos serían intangibles y se plantea, por ejemplo, el financiamiento a través de otros fondos públicos. Eh, es evidente la situación que estamos viviendo, el incremento del desempleo y diversas cosas que se están pasando o la necesidad que tiene la gente es legítima, ¿no? Su reclamo, pero sin embargo, es discutible voltear la mirada hacia el fondo de pensiones, ¿no? Y verlo como una caja de la cual uno puede sacar un ahorro, ¿no? Como hemos dicho en la exposición, es un ahorro con un fin, ¿no? Y no es un fin individual tampoco, es un fin común, colectivo. No quita eso justamente que se deba dar alguna ayuda, algún apoyo a los diferentes pensionistas y también a los aportantes, a los afiliados al sistema nacional, debido justamente a que ellos hoy por hoy necesitan de un apoyo, ¿no? Pero el retiro de sus aportes, la devolución de sus aportes, a la larga los estaría llevando a salir del sistema, ¿no? O les estaría perjudicando para poder en un futuro
solicitar su pensión. Ese es el tema de fondo, ¿no? Obviamente que todos queremos liquidez y todos necesitamos en estos momentos un apoyo, un respaldo, ¿no? Pero por otro lado se descubre o se desprotege la finalidad del fondo, que es la pensión en la vejez, ¿no? Doctor, una pregunta también referida al mismo tema. ¿Es constitucional el proyecto de ley que aprueba el retiro de los 4.500 soles, considerando que la Carta Magna establece que las pensiones son intangibles? Son 4.300 el proyecto, ¿no? Y no solamente la acción de constitucionalidad va a ir por ahí, ¿no? Debido a la intangibilidad del fondo, sino que en el mismo proyecto se ha establecido una especie de bono, ¿no?, para los pensionistas. El Congreso ha dispuesto eso, ¿no? Ha echado mano, digamos, del gasto, ¿no? Es algo que también está impedido y también va por ahí, ¿no? No, todos sabemos que el Congreso no tiene iniciativa de gasto y no puede disponer de esa manera mediante una norma, por más excepcional que sea, eh, bonos, incrementos de sueldo, excepcionales o extraordinarios, no los puede disponer de esa manera, ¿no? Creo que por ahí va la inconstitucionalidad, también porque hemos hablado de la equidad, del equilibrio financiero, la entrega de los fondos, no solo de ahora, de los 4.300 supuestamente que se entregarían, sino este proyecto se ve, ¿no?, que hay una intención inclusive de retirar el 100%, de devolver el 100% de los fondos, ¿no? Es muy fuerte, digamos, la posición por parte del Parlamento. Eh, Terminaría perjudicando, ¿no?, al sistema en sí y al fondo en sí, ¿no? Eh, Ese es creo que el problema, donde cae la inconstitucionalidad justamente, ¿no?, en la intangibilidad y, y en el equilibrio financiero del fondo. Siguiente pregunta, doctor. En el caso que uno deje de laborar, ¿ese tiempo que no aporta afecta en algo su pensión o usted recomienda que en ese tiempo se aporte voluntariamente? Bueno, no afecta el momento, digamos que es la diferencia con el sistema privado, ¿no? El tiempo que uno deja de aportar lo debe de tomar en cuenta con el tiempo que uno le queda para tener el derecho, ¿no? Ingresando a laborar, por ejemplo, con 30 años y empezando y siguiendo laborando 20 años seguidos, a los 50 años uno ya habría completado los 20 años de aportes, ¿no? Y simplemente esperaría, pues, cumplir la edad, ¿no? Obviamente es recomendable, si se sale como obligatorio, y se ve que no se va a poder, digamos, volver a una actividad dependiente, eh, aportar, ¿no? Siempre, claro, informándose y sabiendo qué cantidad de aportes uno tiene en tiempo, ¿no? Si uno tiene ya 10 años, 12 años, está cerca, le falta poco, le convendría, ¿no?, seguir aportando y en un supuesto llegar a los 20 años requeridos, ¿no? Los aportes facultativos son, una ayuda en muchos casos para que las personas puedan completar sus 20 años. Habiendo culminado las preguntas realizadas, queremos agradecer la excelente exposición del doctor Elio León, muy ilustrativa en un tema, además de coyuntura y de importancia, para poder entender un poco más respecto del sistema de pensiones y de la factibilidad o no de las normas que ha dictado el Congreso. Muchas gracias, muy buenas noches. El Buenas Instituto noches. Peruano de Estudio de Derecho se despide.